Y estamos grabando. Buenas tardes, me llamo Andrés López y hoy vamos a hacer la clase de razones trigonométricas, triángulos agudos y resolución de triángulos rectángulos. ¿Okay? Antes de comenzar, es fundamental que ustedes sepan lo siguiente, que la trigonometría es una rama de la matemática, ¿ok? A ver, antes de seguir con la clase, hay una señorita, no, un joven, ¿qué diferencia hay entre las rectas perpendiculares y rectas ortogonales? Bueno, por lo que yo tengo entendido, son iguales. Ortogonal y perpendicular implica, cuando hablas de rectas, bueno, son sinónimos. ¿Sí? Yo, digamos, ya la trigonometría es una rama de la matemática que se basa en dos axiomas fundamentales de los triángulos. Otra vez, perdón, disculpen. La trigonometría es una rama de la matemática que se basa en dos axiomas fundamentales de los triángulos. ¿Cuáles son? El primer axioma. Un triángulo está determinado por un lado y dos ángulos. ¿Cómo así, profesor? Bueno, fíjate en esta imagen. Acá tienes un lado, o sea, un segmento AB, ¿ya? Acá tienes un ángulo con vértice A. Acá te das cuenta el ángulo con vértice A. Acá tienes otro ángulo con vértice B. Y fíjate, un lado y dos ángulos. Y con estas tres figuras, un rato por favor. Discúlpame. Con estas tres figuras, ¿qué se determina? O sea, con el lado y los dos ángulos, un triángulo, ¿ya? Esto es un axioma que no es necesario que sepa. Y el segundo, que sí es muy importante para esta clase y para que entiendan la relevancia de las razones trigonométricas, es el siguiente. El axioma 2. Si dos triángulos tienen las mismas medidas de sus ángulos internos, entonces estos son semejantes. ¿Esto qué implica? Bueno, que las medidas de los lados opuestos a dichos ángulos son respectivamente proporcionales. A ver, vamos a volver a leerlo, pero asociándolo con la imagen, con los gráficos que están abajo y con la ecuación que está abajo. ¿Qué nos dice esa axioma? Si dos triángulos tienen las mismas medidas de sus ángulos internos. A ver, acá tengo un triángulo, acá tengo un triángulo, y fíjate, sus ángulos internos son las mismas para los dos, ¿no? Las mismas medidas. Alfa, beta, teta, alfa, beta, teta. Ah, ya. Son dos triángulos, mira, que tienen las mismas medidas de sus ángulos internos. Ya, hasta acá creo que estamos claros. Entonces, estos son semejantes. Pero que sean semejantes, ¿qué implica? Bueno, que las medidas de los lados opuestos a dichos ángulos. ¿Qué son el lado opuesto a un ángulo? Bueno, fíjate, este es un lado opuesto a teta. ¿Te das cuenta? Este otro lado es un lado opuesto a alfa. Y este lado es un lado opuesto a beta. Ya está. Las medidas de los lados. En este caso, la medida de este lado, ¿cuál es? C. De este otro lado, ¿cuál es? A. De este otro lado, ¿cuál es? B. A eso me refiero, ¿ya? La medida de los lados opuestos a los ángulos, o sea, los ángulos interiores a C, son respectivamente proporcionales. O sea, ¿qué se refiere con respectivamente proporcionales? Se refiere a esto. Se refiere que estos lados van a formar una proporción, específicamente una proporción geométrica. Acá podrán ver, ¿no? Y fíjate, opuesto a alfa, ¿quién está? A. Entonces acá coloco A. Opuesto a alfa, ¿quién está? M. Acá coloco M. Entonces A entre M es igual a ¿quién? Opuesto a beta es a B. Acá está. Y abajo, ¿quién iría? Opuesto a beta es a N. Acá está. Opuesto a teta, ¿quién está? C. Acá está. Y opuesto a teta, ¿quién está? P. Acá está. A eso se refiere con respectivamente proporciones. O sea, mira, en la parte de arriba, ¿quién está? La medida de los lados de un triángulo. Y ojo, ¿quién está? La medida de los lados del otro triángulo. Y fíjate, estos son los lados, la medida de los lados opuestos a alfa. Estos son la medida de los lados opuestos a beta. Y esta es la medida de los lados opuestos a teta. ¿Ok? Cabe resaltar que esto, como acá dice, es un axioma, por lo cual no se demuestra. ¿Ok, jóvenes? ¿Hasta acá claro los axiomas? ¿El axioma 1 y el axioma 2? ¿Sí? ¿Alguna pregunta con estos axiomas? ¿Alguna vez quedó claro? ¿Sí? Ya. Este axioma, lo repito, es fundamental para que entiendan la relevancia de las razones trigonométricas. Perdón. Ese axioma como es fundamental. Continuemos. Ahora, ¿qué es un triángulo rectángulo? Simplemente, es muy sencillo, es un triángulo que tiene un ángulo interno recto, o sea, que su medida es 90 grados. Así de sencillo. Acá tenemos en un gráfico un ejemplo de un triángulo rectángulo. En este caso se le diría un triángulo rectángulo ABC recto en D. ¿Por qué se dice que es recto en D?
Porque el ángulo recto está en el vértice C. ¿Ya? Listo. Genial. Ahora, fíjate, los vértices son ABC, la medida de este lado es A, de este es B, y de este, perdón, de este es C y de este es B. AB, el segmento AB se llama hipotenusa. Este segmento está, o este lado, mejor dicho, está opuesto al ángulo de 90 grados. Y de longitud C, ¿te das cuenta? La longitud de hipotenusa. El AC y el BC se llaman catetos, ¿ok? Catetos. Y de longitudes A y B, respectivamente. Ahora, esto sí me parece bien importante. Esto que, este tipo de, por decir una forma, teorema, lo pueden demostrar, o quizás se lo habrán demostrado, ¿no?, en las clases de simetría de triángulos. ¿Por qué? O sea, mira, fíjate esta cosa. Lo sabemos que la suma de triángulos son 180, ¿cierto? Entonces, alfa más beta más 90 es 180. Ese 90 pasa a restar, ¿y qué obtendríamos? Que alfa más beta es 90 grados. ¿Ok? Como alfa más beta son 90 grados y alfa y beta son positivos, eso va a implicar que tanto alfa como beta son menores que 90 grados. ¿Ok? Y recordemos un teorema de simetría, ¿cierto? Tú tienes un triángulo, por ejemplo acá. Este ángulo es menor que este ángulo. Entonces, esta longitud es menor que esta longitud. ¿Ves? Alfa es menor que 90, eso que implica que C es mayor que A. Beta es menor que 90, o sea que C es menor que A. ¿Ok? Y ahora el teorema de Pitágoras, que nos dice, bueno, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de los catetos, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahorita con respecto a los teoremas? ¿Y alguna pregunta con respecto a estas desigualdades? Quizás a alguien no le quedó claro por qué ocurre eso. Y si tiene esa duda, bueno, te puedo remitir a un libro de, por ejemplo, de Cuscano. Sí, Cuscano. Específicamente el libro de triángulos. Ahí te lo demuestra. Muy buenos son los de la editorial Cuscano con respecto a geometría. ¿Sí? Ya. Sigamos con la cosa. Ahora, razón trigonométrica. Razón trigonométrica de un ángulo agudo asociado. Perdón. Razón trigonométrica de un ángulo agudo asociado a un triángulo rectángulo. ¿Cómo que asociado? Es que lo ocurre, es que acá te voy a definir una razón trigonométrica, pero asociada a un triángulo rectángulo. Porque en realidad, una razón trigonométrica se define de una forma general, que la vamos a ver en la siguiente clase. Y con esa definición general, es correcto, tiene sentido, es lógico, que asociemos las razones trigonométricas de un ángulo agudo, o sea, mayor que 0 y menor que 90, con un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces vamos a definir razón trigonométrica de un ángulo agudo asociada a un triángulo rectángulo. Dado un triángulo rectángulo y la medida de un ángulo interior de este, o sea, de ese triángulo, por cierto, una razón trigonométrica, ¿qué es? Del ángulo, claro está, de este ángulo. Cuando tú digas razón trigonométrica, tienes que aludir a un ángulo. ¿Ok? Una razón trigonométrica de este ángulo, ¿cuál sería? Es el cociente de las longitudes de dos lados del triángulo rectángulo. O sea, por algo te lo he sombra, por algo te lo he puesto de negrita. ¿Qué es una razón trigonométrica? Simplemente, bueno, para un ángulo agudo, simplemente ¿qué es? El cociente, una división entre las longitudes de dos lados del triángulo rectángulo. O sea, mira, tienes acá un triángulo rectángulo y fíjate, esta parte de azul todavía no lo lees. Tienes un triángulo rectángulo y ¿qué es una razón trigonométrica? Bueno, mira, división, mira, es una división de dos longitudes de los lados. ¿Ves? División de longitudes de lados. ¿Ves? Hasta por acá, creo que es sencillo. Y ahora sí, vamos a definir cuál es el seno, coseno y todas las razones trigonométricas. Entonces acá tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en C. AB mide C. BC mide A. Y AC mide B. Y el ángulo ABAC es alfa. Mide alfa. Y el seno de... perdón. ¿Y AC quién es? AC quién es? El cateto adyacente. BC quién es? El cateto opuesto. El cateto adyacente lo voy a denotar con CA. Y el cateto opuesto con CO. ¿Ok? Pero mira, fíjate qué dice acá entre paréntesis. Respecto de alfa. Cuando tú hablas de cateto adyacente y de cateto opuesto, también tienes que tener en consideración un ángulo. ¿Por qué? Imagínate que ahora tú tienes como consideración este ángulo. ¿Ok? Este BC ya no es el cateto opuesto, sino sería el cateto adyacente. ¿Sí? Por eso es que es importante respecto de alfa lo opuesto, para que lo tengas, con lo que lo tengas en cuenta. ¿Ok? Y claro, AB, sea cual sea el ángulo que elijas, es simple hipotenusa, eso no tengo duda. Ahora vamos a definir el seno. ¿Qué es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa.
que es la tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora vamos a ver sus recíprocas. ¿Por qué? Mira, te das cuenta. ¿Qué es la cosecante? Hipotenusa entre cateto opuesto. O sea, si tú esto lo elevas a la menos 1, resulta él. La secante, ¿quién es? Hipotenusa entre cateto opuesto. Mira, fíjate. Le elevas a la menos 1, te resulta él. La cotangente, ¿quién es? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Mira, lo elevas a la menos 1, resulta él. Genial. Y claro, si tú lo quieres colocar como en función de los valores que acá están en la imagen, ¿quién es el seno de alfa? A ver, ¿quién es el cateto opuesto? Es A, acá está A. Entre la hipotenusa, que es C. Genial. El coseno de alfa, ¿quién es? Cateto adyacente. ¿Quién es B? B entre la hipotenusa, que es C. Genial. La tangente, ¿quién es? Cateto opuesto, A. Entre cateto adyacente, B. A entre B. ¿Quién es la cosecante? Hipotenusa entre cateto opuesto, o sea, C entre A. Y la secante, hipotenusa C, cateto adyacente B. La cotangente, cateto adyacente B, cateto opuesto A. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro, no? ¿Sí? Y si les quedó claro por qué digo asociado a un triángulo rectángulo, ¿no? Porque hay una definición general. ¿Ok? Listo, genial. Continuemos. Ahora vamos a ver unas desigualdades muy interesantes. Para eso voy a necesitar que tengas en cuenta este gráfico. Tienes un triángulo rectángulo, este cateto opuesto mide A, este cateto adyacente mide B, y este hipotenusa mide C. Como te decía, ¿no? Desigualdades interesantes. Pero estas desigualdades las vamos a considerar para los ángulos agudos, o sea, mayores que 0 y menores que 90. ¿Sí? Primero, sabemos, por lo que por un par de diapositivas anteriores, que A es menor que C, ¿cierto? Pues eso es cierto, mira. Los catetos, la longitud de los catetos, eso ya tengo así incrustado en tu mente. Las longitudes de los catetos siempre van a ser menores que las longitudes de la hipotenusa. Sí, segurísimo de eso tengo. Entonces, C es mayor que A y C es mayor que B. Entonces, podemos establecer estas desigualdades. A es un número positivo, claro que sí, porque es la longitud de un segmento. ¿Ok? Al igual que B. Entonces digo, A es mayor que C y menor que C. Y B es mayor que C y menor que C. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo ahora lo que hago es dividir entre C a cada una de estas desigualdades? Bueno, 0 entre C es 0, A entre C es A entre C, y C entre C es 1. 0 entre C es 0, B entre C es B entre C, y C entre C es 1. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué el sentido de la desigualdad no varió? ¿Por qué no varió el sentido de la desigualdad? ¿Mm? C es entero, ¿no? C no es entero. C puede ser inclusive un irracional. Puede ser no sé, puede ser raíz de 2, por ejemplo. Exacto, exacto. Porque C es positivo. Por eso, simplemente por eso. Porque recordemos la siguiente, ¿no? Yo creo que ustedes ya han llevado la clase de desigualdades de números reales, ¿no? O con los números reales. Si tú tienes un número C, por ejemplo, cualquiera, mejor en general, tienes un número X positivo, se puede demostrar sencillamente, por el método de reducción al absurdo, que 1 entre X también será positivo. ¿Ok? Si X es positivo, entonces la inversa, 1 entre X, también es positivo. ¿Ok? También es positivo. Entonces, ese 1 entre X, esto lo que le estoy diciendo es la forma formal de cómo se debería narrar, ¿no? O sea, ese 1 entre C que es positivo, multiplica a cada miembro de la igualdad, perdón, de la desigualdad, y resulta esto, al igual que un E. ¿Ok? Listo. Continuamos. Pero quiero que te des cuenta de un detalle muy importante. A entre C, ¿quién es? Mira, A entre C es cateto opuesto entre hipotenusa, el seno, excelente. B entre C, ¿quién es? Cateto adyacente de hipotenusa, coseno, excelente. Por lo cual podemos decir entonces, podemos concluir que el seno de alfa es mayor que 0 pero menor que la unidad. Y el coseno de alfa es mayor que 0 y menor que 1. ¿Te das cuenta? O sea, sí, ¿ya? Listo. Ahora vamos a invertir estas desigualdades, ¿ok? Al invertir, ¿qué resulta? Bueno, al inviértese y ¿qué te va a resultar? Que la cosecante, o sea, claro, la inversa. Sí, mejor vamos a ver unas identidades para que me entiendan lo siguiente. Esta de acá, vamos a ir de frente a este diapositivo, ¿ven? Por ese gráfico del triángulo que hemos visto, se pueden deducir unas identidades.
Identidades trigonométricas para ángulos agudos. Alfa mayor que 0 y menor que 90. Las pitagóricas y las recíprocas. Por una persona observadora, o quizás que ya llegó a la clase, o ya llegó a... No, sí, ya llegó a la clase, puede decir, pero profe, esto también se cumple para ángulos, para un mayor conjunto de ángulos. Y yo te digo, por supuesto, pero como todavía recién vamos a ver ángulos agudos, me voy a limitar a esto. En las clases siguientes ya te voy a decir el conjunto en general, el máximo conjunto de valores con los cuales se cumple esto, o cualquiera de las siguientes, ¿no? Y no te preocupes, si pensaste eso. ¿Cuál es la primera? ¿Las pitagóricas cuáles son? Bueno, 1 más tangente al cuadrado secante al cuadrado. Rayo, me confundí. A repetir en pitagórico. Sí, lo sé, gracias. Acá me confundió, joven. Pero no se preocupe, no te lo arreglamos. Acá debió haber sido. Acá debió haber sido seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a la unidad. ¿Ok? ¿Es que es seno? Seno al cuadrado de alfita. Caramba. Caramba. Ya. Seno al cuadrado de. Perdón. Ya, disculpe. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. ¿Ok? Esa que es igual a la unidad. ¿Cómo lo demuestras? Bueno, usas el gráfico del triángulo rectángulo que hemos visto. Con eso sencillo se deduce. ¿Ya? Ahora, como hemos visto, acabamos de ver, ¿sí o no? Que tanto el seno como el coseno para ángulos agudos son positivos. Entonces, dividimos acá entre coseno y entre coseno. No, mejor esto todavía no hay que hacer, ¿ya? Solamente guíate del triángulo rectángulo, ¿ok? Con el triángulo rectángulo puedes demostrar cualquiera de esos. ¿Cuáles son? Seno cuadrado más coseno cuadrado 1. 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado. 1 más cotangente al cuadrado es cosecante al cuadrado. ¿Sí? Y las recíprocas. El seno por cosecante es la unidad. Entonces podemos afirmar que, ya, eso lo vamos a dejar un ratito. Esto no importa que usted lo sepa, ¿ya? Ahora, regresamos a las desigualdades. ¿Qué nos dice acá? Mira, al invertir estas desigualdades, a lo mejor sí lo dejamos, disculpen. Ya, mira, vamos a terminar esta diapositiva. Las identidades recíprocas, ¿cuáles son? Seno por cosecante es la unidad. Entonces, ¿el seno quién es? 1 entre cosecante. Allá. ¿Y la cosecante quién es? 1 entre seno. ¿Ya? Otra, coseno por secante es la unidad. Entonces el coseno es 1 del secante y la secante es 1 del coseno. Y otra, tangente por cotangente es 1. O sea, y eso que implica que la tangente es 1 entre cotangente y la cotangente es 1 entre tangente. ¿Ya? Listo. Continuamos. Fíjate, al invertir estas desigualdades, ¿qué nos va a resultar? Al invertir seno, ¿qué obtienes? Cosecante. Al invertir coseno, ¿qué obtienes? Secante. Y va a ser mayor que la unidad. ¿Ok? ¿Alguno tiene dudas de por qué obtuvimos eso? Pero solamente quiero aclarar, ustedes ya han llevado la clase de desigualdades, ¿no? En los reales. Porque si han llevado esa clase, y la han estudiado, no hay ningún problema en obtener esos resultados. ¿Sí? ¿Ya la llevaron? ¿O hay una pregunta de por qué justo es menor que la unidad? En base a esto, claro, en base a esto. ¿Alguna duda? Ya, por si acaso voy a hacerla, ¿ya? A ver. Ahora acá dice, seno es mayor que 0 y mayor que menos 1, ¿no? Ok. Ok. Entonces debemos afirmar lo siguiente, mira. La inversa del seno, ¿quién es? La cosecante. Por eso juego cosecante. Entonces, al invertir el seno, que es positivo, me va a salir un número positivo. Sin embargo, al invertir, el seno me va a salir acá cosecante. Genial. Ok. Cosecante. Y al invertir el 1 que me falta, ¿qué más obtengo? El 1, pues. Y como he invertido, el signo de la desigualdad varía. Yo obtengo eso. Cosecante menor que la unidad. De igual forma con el coseno, ¿ya? De igual forma con el coseno. ¿Me pones? Y si no dominan todavía desigualdades, no se preocupen, les recomiendo un libro al final de la clase, o si no lo publico, lo subo al Classroom. Ok, ya, sigamos. Ahora lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado y usar una identidad pitagórica. ¿Cuál es? Ahorita vas a ver. Elevo al cuadrado esta desigualdad y esta desigualdad. ¿Ok? Obtengo cosecante cuadrado es mayor que 1.
secante cuadrada es mayor que 1. La cosecante que es igual, 1 más cotangente cuadrado. La secante cuadrada que es igual, 1 más tangente cuadrado. Mira, el 1 y el 1 se van, el 1 y el 1 se van. ¿Eso qué implicaría? Que la cotangente cuadrado es mayor que 0 y que la tangente cuadrada es mayor que 0. Y como la cotangente y la tangente son positivos. ¿Por qué? Porque fíjate, la tangente ¿quién es? A entre B, ¿cierto? La cotangente ¿quién es? B entre A. A y B son positivos. ¿Eso qué implica? La división de dos positivos es un positivo. Entonces, como sus cuadrados son positivos, ¿cierto? Y los cotangente y la tangente son positivos, eso me va a afirmar, ¿qué cosa? Que la cotangente es positiva y la tangente es positiva. ¿Ok? Listo. Y, en resumen, si el ángulo es agudo, podemos afirmar que el seno varía de 0 a 1, abierto, claro está, mayor que 0 y menor que la unidad, el coseno mayor que 0 menor que la unidad, la cosecante es mayor que 1, la secante es mayor que 1, la tangente y la cotangente son ambas positivas. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda con respecto a las desigualdades? Créame, si tiene una duda, por favor, hágala. No sea tímido. Todo claro. A ver, vamos a preguntar en al azar. A ver. Vamos a ver. Ah, Lisbeth González Chuquiwanga, ¿entendió? ¿Entendió hasta acá todo? Lisbeth, ¿entendió todo? ¿Hasta ahorita ha entendido? ¿Me está escuchando? Si no puede hablar, escriba, por favor. No habla así, hermano. No habla así. Lisbeth González, ¿me escucha? ¿Entendió todo? Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Se durmió. Ah, ya, bueno, sigamos. Ya las pitagóricas ya hemos visto. Ahora las identidades de ángulos complementarios, o sea, de sus medidas, o sea, que sus medidas suman 90 grados. O sea, dicen, dos ángulos son complementarios. ¿Eso qué implica? Pues es equivalente a decir que cosas que sus medidas suman 90 grados. ¿Ok? Por ejemplo, acá tenemos un rectángulo de catetos AB y de hipotenusa C. Acá tenemos el ángulo alfa, beta y como hemos establecido, bueno, como hemos deducido, lo dicho, alfa más beta son 90 grados. ¿Ok? Alfa más beta son 90 grados. Y que se va a cumplir que el seno de uno es la coseno del otro, la tangente de uno es la cotangente del otro, la secante de uno es la cosecante del otro. Y si eso se cumple para alfa en este lado y beta en este lado, también se va a cumplir para beta en este lado y alfa en este lado. ¿Ok? Hasta acá creo que no es nada difícil. Y si te interesa demostrarlo, entonces usa las definiciones que hemos establecido. El seno en este seno de alfa, ¿quién sería? A ver, mira, el seno de alfa, ¿quién sería? A sobre C, ¿sí o no? Ya. ¿Cuál es el coseno de beta? A entre C. Y mira, son iguales. Seno de alfa, acá está. Coseno de beta, acá está. Son iguales. ¿Ya? Con estas definiciones que les he mostrado, pueden demostrar todas las identidades. Y todas las identidades que han visto ahorita. A excepción de las desigualdades, ¿no? Eso ya tienen que saber ciertos axiomas, mejor dicho. Sí, axiomas. Ahora, algunos triángulos rectángulos notables, que son muy importantes. Algunos triángulos rectángulos notables. Exactos. Primero vamos a ver los exactos, ¿ok? De 45 por el 5. R raíz 2. El de 60 y 30. R, 2R, R raíz 3. El de 75 y 15. Raíz 6 menos raíz 2. Raíz 6 más raíz 2. Y aquí sería 4R. ¿Ya? También es cuestión de memoria nomás, principalmente. 54 y 16, ya estas sí son un poquito más interesantes, ¿eh? Y su demostración, al menos la trigonométrica, me gustó bastante. Y esa demostración de por qué justo son esas relaciones, la vamos a ver en la clase a ver si no me recuerdo, del ángulo triple. Ahí voy a demostrarle por qué es esto. Pues eso tiene una razón. Bacanes, ya. Compuesta 3 que es raíz cuadrada de 10 menos 2 raíz 5. Oscura 54 que es raíz 5 más 1. Y el cateto es como 4. ¿Listo? 18 que es, bueno, es como raíz 5 menos 1.
Opuestos a 72, ¿quién es? Raíz cuadrada de 10 más 2 raíz de 5, y el cateto es como 4. Los inexactos, 37 y 53, que ya habrán visto como hoy, ¿no? 3, 4 y 5, esta famosa terna, ¿no? Esta famosa terna pitagórica. El 8 y 12, 8 y 82, 7, opuesto 82 es como 7, opuesto 8 es como 1, y la hipotenusa es como 5 ríos. El de 16 y 74, opuesto de 16 es como 7, opuesto 74 es como 24, y la hipotenusa es como 25. Y el último, el de 37 medios, es opuesto a 17 medios es 1, opuesto al complemento, este es, y la hipotenusa es como radios. Y el de 53 medios y su complemento, el opuesto a 53 medios es como 1, el opuesto a su complemento es como 2, y la hipotenusa es como raíz 5. ¿Ok? Ahora. Estos inexactos, ya. Los exactos, me interesaría explicarles un detallito. Ahora, ¿alguno me podría explicar de dónde sale este triángulo? Porque es sencillísimo, ¿cierto? R por Pitágoras, puedes obtener que es fácilmente R de raíz 2. Pero alguien me podría explicar por qué justo, por qué es esta relación hasta acá. ¿Por qué es R de raíz 3 y 2R? ¿Alguien me podría explicar, por favor? Pero no los tengo muteados, así que si pueden activar su micrófono y explicar, por favor háganlo. ¿Alguno sabe por qué es esta relación? ¿Cómo se puede obtener esta relación? ¿A mí? Jóvenes, ¿alguien sabe por qué es esto? ¿De dónde sale? Jovencillos y jovencillas. ¿Nadie? Sí, sí, se me escucha, ¿no? No, espero que sí. Bueno, si no hay, lo explico. No hay problema. Ya se escucha. Ya. A ver, esto es bien sencillo, sinceramente. Porque mira, el 60 y el 30, ¿no te vas a acordar algo? Exacto, si es que lo pensaste. El triángulo equilátero. Entonces, a ver, sí. No, sí, espero acá no me la escribo, ¿ya? A ver, no se escribe, no se ve muy bien, pero más o menos, ¿ya? Este es el triángulo equilátero, ¿ok? Esta longitud es igual a esta longitud e igual a esta longitud, ¿ok? ¿El quién es? El es 60, el es 60 y el es 60 también, ¿ya? Lo que hago es desde este vértice, trazo una altura. Y como es un triángulo isósceles, esta altura es una mediana, por lo cual este segmento es igual a este segmento, ¿ya? Listo. Digamos que toda esta longitud, todo este lado mide 2R, ¿ok? Si decimos que eso mide 2R, ¿el cuánto mide? R, pues el mide R y el mide R. Ah, y como es un isósceles, pero equilátero, él también es R, ¿ya? Listo. Aunque claro está que el equilátero no es un isósceles, ¿no? Es solamente como para que entiendan, ¿no? Si un todo triángulo isósceles, la altura es una mediana, ¿ok? Pero eso sí quiero que lo tengan claro. El triángulo equilátero no es un triángulo isósceles, ¿ok? No lo es. Ya. Entonces fíjate, esto mide 2R y como esta es mediana, el mide R y R. Por Pitágoras, puedes demostrar que ¿este cuánto vale? A ver, vamos a medir R por algo. A ver, raíz cuadrada de cuánto? Raíz cuadrada, a ver. 2 al cuadrado 4, perdóname, sí. 4 menos 1. Y eso es raíz cuadrada de 3. Y acá tienes un triangulito, pues. Opuesto a 60, R, raíz 3. Opuesto a 30 es R. Y opuesto a 90 es 2R. ¿Está claro de dónde sale este triángulo? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió de dónde sale el triangulito? Esa proporción de lados. Por si acaso, sé que ya lo repito, ya lo estoy repitiendo por eso mucho, pero si no se entiende, por favor, dilo. No tengo un problema, yo no tengo un problema con repetir. Ya.
Qué bueno que se entendió. Listo. Ahora, ¿cómo se ha ido ya? Hasta acá creo que estamos claros. Ahora, ¿de dónde sale esta relación, no? Esto es bien sencillo. Pero vamos a bajar un poquito esto. Me baso principalmente en el triángulo de 30 y 60, ¿ya? A ver, disculpa. Se va a pasar con una línea. O sea, tengo acá mi triángulo de 30 y 60, por ejemplo. Acá está mi triangulito de 30 y 60. ¿Ok? Este es mi triángulo de 30 y 60. ¿Ok? Este mide 30 y este mide 60. ¿Ok? Ya. Espero que se pueda notar bien. No soy muy bueno con este lápiz virtual, por decirlo de una forma. ¿Y qué es lo que hago para poder obtener este triángulo? ¿No sería acaso conveniente, quizás, prolongar prolongar este cateto de tal forma que este hipotenusa mide igual que esta prolongación? ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita vas a ver por qué. Porque ¿qué pasa si ahora yo uno el vértice de esta prolongación con este otro vértice? ¿No? ¿Qué pasa? Acá nos está formando un triángulo isósceles. Claro. Y como él mide 30, y este angulito mide igual que este angulito, significa que estos dos sumados suman 30. Ah, ya, entonces cada uno es una mitad de 30. Entonces él mide 15 y él mide 15. Grado y grado, ¿no? Esto. Entonces, mira, él mide 15 grados, él mide ¿cuánto? 60 más 15, 75. Ok. Pero no hay que olvidar la relación de lado, sino, claro. ¿El cuánto mide? El mide 2 series. ¿Ya? El mide 2 series. El acuella. Si el mide 100 es 2 series, opuesto a 30 es R en la mitad. Y opuesto a 60, ¿quién es? Es R, R por la raíz de 3. Y hemos establecido que este hipotenusa es igual a esta prolongación. Entonces, como el mide 2 series, todo el cuánto mide. Ah, todo el mide 2 series. Genial, chévere. Todo el mide 2 series. Y mira lo que tenemos acá. Mira lo que tenemos acá. Opuesto a 15 es como R. Opuesto a 15 es R. Y opuesto de 5 es R por 2 más raíz de 3. Ahora tú dirás, profesor, pero no se parece. Exacto, no se parece. Y lo ocurre lo siguiente, mira. Tú lees tu Pitágoras, ya está bien, vas a tener R en función de una expresión, como tú dices. Y R en función de una expresión. Pero hay que ser vivos acá, pues mira. A ver, yo quiero obtener esta relación. Ah, ya, pues no hay problema. Y entonces, acá, a cada uno de estos, a cada lado, lo que es multiplicar por R, por raíz de menos raíz 2. O sea, mira, la idea es la siguiente. Acá comencé con R. ¿Por qué? Para que tengas una idea, ¿no? Para que puedas fluir en la explicación. Para que la hipotenusa es como 0, opuesto a 30 es como R, y opuesto a 60 es como R raíz 3. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo en vez de iniciar con R, inicio con R por raíz cuadrada de 6 menos raíz cuadrada de 2, para obtener este triángulo? Lo que voy a obtener es justamente esta relación de lados, ¿ok? Y eso te lo puedes hacer solo, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Sí? Claro. ¿De dónde sale el triángulo? ¿Qué curso? Digo, ¿Trigonometría? Sí, trigonometría es. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Ya. Si no hay alguna duda, ¿no? ¿Por qué no? Por lo hondo, formo mis isósceles, y para obtener esta relación, en vez de comenzar con R, comienzo con R por raíz de 6 menos raíz de 2. Ya. Genial, genial, genial. Qué bueno que les haya quedado claro. Voy a borrar el grafiquito. Ay, perdón. Listo. Ya, listo. Ahora continuamos. Ya, esto ya como les repetí, yo si les soy franco, geométricamente no he intentado cómo se demuestra. Geométricamente no lo he intentado demostrar. Si no lo he intentado. Trigonométricamente sí, más que nada lo vi en un libro. Y esa explicación es lo que le voy a mostrar en el capítulo de ángulo triple. ¿Sí? Y no sé que no se preocupen si no saben todavía.
Lo vamos a ver, no se preocupen. Y los inexactos ya son inexactos, simplemente son aproximaciones, ¿ya? Yo supongo que debe haber una forma de dónde sale, ¿no? Pero me imagino, al menos sinceramente no he investigado esta parte. Pero esta parte sí, mira, esta parte sí es sencillo. Mira, de la igual forma que el de 75 y 15, para obtener 37 medios, ¿acaso no sería conveniente quizás prolongar para obtener justamente 37 medios, 37 medios? ¿O prolongar por esta parte para obtener 53 medios, 53 medios? Claro, y de esa forma, pues, puedes demostrar esta relación, basándote en un triángulo inexacto, para obtener otro triángulo inexacto. Pero igual se puede hacer, no hay problema. Ya casi para acabar, las últimas diapositivas, vamos a ver lo siguiente. Resolución de triángulos rectángulos. Dado un triángulo rectángulo, las medidas de sus ángulos son ángulo y de un ángulo interior y de un lado. Ay, paso. Madre, tú sí con el oso. ¿Qué te digo? Otro, no te encierres. Tú eres terca. Ay, te va a matar. Voy a matarlo yo. Apaga tu micrófono, por favor. Ya. Ya, resolución de triángulos rectángulos. Dado un triángulo rectángulo, las medidas de un ángulo interior y de un lado, resolver qué es. Resolverlo es simplemente obtener las medidas de los demás lados. Nada más. O sea, te dan un triángulo rectángulo, te dan un ángulo, su medida, y te dan la medida de un lado. Entonces, resolverlo que simplemente es obtener las medidas de los demás lados. Nada más. O sea, como ya te da un lado, y el triángulo solo tiene 3 lados, solo te faltaría el valor de los otros 2 lados. Así es. Entonces, para explicar, vamos a ver un ejemplo, y solo uno. Bueno, clínicamente, no, sí serían 2, ¿no? Pero bueno, sería más o menos uno, más o menos. Tienes tu gráfico, alfa el ángulo que te da, y A es el lado que te da. Mira, A y alfa son datos, o sea, el cateto de mi triángulo, ¿qué me dan a mí? ¿Cuáles son los datos? A, en la medida de este cateto, y alfa. ¿Cuáles son los lados que yo tengo que hallar? A, X e Y. A ver, ¿cómo podríamos analizarlo si es que nunca hemos visto este capítulo? A ver, la primera forma sería esta forma. Yo quiero una razón trigonométrica de alfa que me relacione a Y o a X. Comienzo por hallar a X. Entonces, a ver, X entre A, ¿quién es? X entre A es la tangente. Ah, ya, X entre A es tangente. Ok. Entonces, despejando X, me obtengo A por la tangente alfa, ¿ya? Hasta acá creo que estamos bien. Ahora, una razón que me relacione a Y. Entonces, mira, Y entre A es secante de alfa. Ah, entonces secante de alfa es Y entre A. Entonces, Y es igual a A por la secante de alfa. Ahora, quizás una persona que recién esté llevando este capítulo diga, pero profesor, pero hemos visto que el seno de un ángulo es la división entre sus lados, pero como solo tengo uno, ¿cómo puedo obtener la razón de este ángulo? Y aunque me lo den, ¿cómo puedo obtener esta razón? Bueno, en realidad, el seno de un ángulo, o el coseno, la tangente, la cosecante, son valores constantes, ¿ok? Son valores constantes. Por ese axioma que les expliqué un inicio, por la semejanza, ¿ya? Por esa semejanza podemos afirmar que las razones trigonométricas son constantes. ¿Ok? Entonces, si te dan un ángulo, no tengas duda. Existe el seno y ese valor debe, si no es notable, o sea, no es un ángulo notable, un ángulo de un triángulo notable, lo puedes usar una calculadora o aproximar. Puede ser. Ahora, una forma práctica, y esa sí es importante que la sepas, porque es la forma práctica, simplemente por eso, decimos lo siguiente, a ver, yo quiero X, ¿no? Ya, X, ¿qué me dan a mí? A, ya pues, entonces A, para que me dé X, ¿qué tengo que multiplicar? Como tengo multiplicado por un factor, ¿qué factor? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero X. ¿Qué es lo que tengo? Tengo A. Entonces, X entre A, ¿no es acaso de la tangente? Exacto. Entonces, en este caso, lo que quiero sobre lo que tengo, ¿qué es? Tangente A. Ahora, para obtener ahí, es A por lo que quiero sobre lo que tengo, de igual forma. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero Y. ¿Qué es lo que tengo? Tengo A. Entonces, Y sobre A, ¿quién es? Y sobre A, ¿quién es? Hipotenusa sobre adyacente es la secante. Ah, ya, entonces, ¿y quién es A secante de alfa? Mira, obtenemos lo mismo. Hasta acá espero que no hayan dudas, si las hay, por favor, hazla. Y ya para acabar, vamos a ver la fórmula trigonométrica para el área de un triángulo.
Acá está mi triangulito, la medida de la base, o la medida de un lado, mejor dicho. La altura relativa es el lado, su medida. Y acá hay un lado A, su medida de lado, y el ángulo, ¿no? Estos dos todavía no ¿cómo se dice? Ya, todavía no te fijes en eso, ¿ya? ¿Y el área qué sería? El área del triángulo sabemos que es base por altura sobre 2. Pero fíjate, la altura la puedo hallar en función de A, porque acá hay un triángulo rectángulo, acá está H, me dan alfa y me dan A, por ejemplo, ¿no? Entonces H es A por lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? H. ¿Qué es lo que tengo? A. Entonces H sobre A para alfa, ¿quién es? Es el seno de alfa. Entonces H es A, seno de alfa. Y reemplazando en la fórmula del área, podemos obtener que el área en efecto es A por B entre 2 por el seno de alfa. ¿Ok? Y con eso sería todo, jóvenes. La parte teórica. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Todo bien, Jeremy? Genial, genial. Ana Vera, también todo está claro. Ok, genial. A ver, ya que todo quedó claro, a ver, ¿alguien me puede explicar qué es una razón trigonométrica para un ángulo agudo? ¿Qué es una razón trigonométrica para un ángulo agudo? Es la división de sus lados. Es la división de sus lados. Si, bueno, por decir una forma no precisa, sí podría estar bien, pero trata de ser formal cuando es una definición, un concepto, ¿ya? Sí, entonces sí sería, sí es válido, válido. Ahora, antes de que se retiren, les quiero recomendar un libro, que lo voy a subir. Claro, es una razón, muy bien. Es una división muy exacta. Aunque en realidad cuando tú digas razón, eso es muy variado, porque sabemos que hay razón geométrica, hay razón armónica, si no me recuerdo. Sí, pues sí, hay razón armónica, hay razón geométrica, pues aritmética. Así que mejor podría decir que es un cociente, o sea, tú ves. ¿Es la relación de sus lados? A ver, Ana, a ver, a mí dices, ¿es la relación de sus lados? La relación entre sus lados. Bueno, relación puede haber muchas. Como por ejemplo el de Pitágoras, es una relación. Como les digo, o sea, una forma bien simple de definir cociente, perdón, de definir razón, es un cociente, nada más. Un cociente entre la medida de solo dos de sus lados, nada más. El cociente el cociente entre dos de sus lados, por decirlo de un poco informal, ¿no? Es un cociente, nada más, cociente. Ya, como les decía, el libro sería muy bueno con el que ustedes podrían practicar y un montón de problemas y de nivel, es este mismo. Razones trigonométricas de un ángulo agudo, de lumbreras. ¿Ok? Este libro lo voy a subir al claro. Y por si acaso, porque como que algunos me respondían cuando yo les pregunté sobre las desigualdades, también les voy a dejar este libro, miren. Fíjense este libro, por favor, porque también lo vamos a usar después, cuando veamos sumatorias. De acá. Análisis matemático 1 de Eduardo Espinosa Ramos. También lo voy a subir. Quieren que lo suba, ¿no? Porque si no, sí quieren que lo suba, ¿no? Ya fíjense lo que hay acá. Acá pueden ver sistemas de ecuaciones. Oh, no sé cómo ver. Ya lo voy a subir, no se preocupen ya. Mira lo que pueden ver acá. Sistemas de números relatos. Acá pueden ver las desigualdades, los axiomas, que es lo más bonito. Los axiomas es en lo que se basa, por decir de una forma, son los cimientos, todas las demostraciones que uno puede llegar a ver. No sé, claro, o sea, solo estoy narrando todavía. Ustedes ya lo van a leer, pero cuando ya lo tengan descargado. Pueden ver, por ejemplo, esta parte de acá, que es importante para que entiendan las desigualdades. También pueden ver, por ejemplo, mira, funciones. Ya que, como varios me han dicho que no va el tema de funciones y que frente a las trigonométricas, pueden acá aprender. Es más, yo en la universidad comencé leyendo este libro, pues cuando estaba llevando cálculo diferencial, comencé leyendo funciones y comencé leyendo este libro. Muy bueno es. Y hasta acá, pues, y acá hay límites y continuidad, pues esto no.
Y ya como un consejo para que se adelanten un poquito, es que lean esta parte de acá. Se van al capítulo de... Se van al capítulo... Ah, no, este no está. Ahí está, este está en el 2. Pero bueno, pues por ahora solamente les voy a dar este libro, ¿ya? En un futuro les voy a dar el análisis 2 y ahí van a poder ver su mapa, ¿ya? Pero como repito, este par de libros nomás les voy a dejar. Ya, nada más. Ahora ya, antes de que se retiren, ¿alguna pregunta? Ya para acabar la clase. O sea, la clase en realidad, todo lo que tenía que explicarles ya les expliqué. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, háganlo de una vez. ¿Alguna preguntita, jóvenes? Todo bien, ya. A ver, déjenme ver una cosilla. Ahora, voy a dejar de grabar,